Hola, buenos días, tardes, ¿cómo están? Nosotros somos Giselle, Diego, Valeria y Patricio y vamos a presentarles situación problema de nuestra clase de química de fundamentación de este primer semestre y pues la situación problema es el derrame de un ducto de Pemex en Cadereyta. Bueno, el problema sucedió en el año 2014 en Cadereyta, cuando un ducto de una refinería de Pemex pues derramó y hizo que en el río San Juan pues ocasionaron muchos daños y hasta el día de hoy estamos pagando por ese acontecimiento. Bueno, pues obviamente estamos analizando el agua, que es del río, y pues los hidrocarburos que derramó la refinería. ¿Los hidrocarburos qué son? Pues bueno, los hidrocarburos son los compuestos orgánicos que tienen carbono e hidrógeno. Nosotros los conocemos en la vida diaria, los usamos todo el tiempo y pues el típico es el petróleo, lo usamos para transportarnos y sabemos que es una fuente de energía que todo el mundo utiliza. Ahí tenemos una imagen de un hidrocarburo aquí abajo a la derecha. Los hidrocarburos del petróleo son las parafinas, los alcanos, los naftenos o cicloalcanos, los acetilenos y los aromáticos. Aquí tenemos los ejemplos un poquito más expandidos. Las olefinas son relativamente inestables, tienen enlaces dobles o triples. Los acetilenos tienen enlaces simples o triples. Los alcanos tienen enlaces simples nada más. Los naftenos constituyen alrededor de la mitad del petróleo y los aromáticos constituyen el 15% del petróleo. Bueno, aquí van algunos ejemplos de las estructuras de Lewis. El metano, como tiene el prefijo met, además tiene un átomo de carbono, entonces es un alcano porque se está uniendo con los átomos de hidrógeno con enlaces simples. El benceno es un aromático porque, pues como pueden ver aquí, es cíclico. Y el octano, por el prefijo oct, podemos ver que son 8 átomos de carbono unidos con enlaces simples por el sufijo ano. Aquí tenemos los enlaces simples con los átomos de hidrógeno. Y el etileno, por el prefijo etil, podemos ver que son 2 átomos de carbono y por el eno vemos que aquí hay un enlace doble. Pues las propiedades de los hidrocarburos. Bueno, en este slide vamos a ver los enlaces, la geometría y la polaridad de distintos hidrocarburos, empezando por el metano. El hidrocarburo más simple solo tiene una ligadura en ella. Está formado por un carbono y 4 hidrógenos, es por eso que aquí se puede ver el ejemplo, solo un carbono, H4. Es simétrico, lo que lo hace no polar, tiene una geometría tetraédrica. El benceno, como ya dijo Patricio, presenta una cadena cerrada y forma un anillo. Y lo curioso de este es que tiene 3 cadenas dobles y 3 cadenas simples. El benceno también es apolar, como la mayoría de los hidrocarburos. Su geometría molecular es planar trigonal. El octano, que tiene geometría tetraédrica, también es no polar y es el perteneciente a la familia de los alcanos. Aquí tenemos el etileno, que está formado por 2 átomos de carbono y 4 hidrógeno. Están enlazados mediante un doble enlace. El acetileno tiene enlaces polares en el CH, primero tiene enlaces polares, y cuenta con una geometría trigonal planar. Después podemos ver los aromáticos, que tienen 3 enlaces dobles y 3 enlaces triples, como se puede ver aquí en la imagen a la derecha. Los aromáticos no tienen enlaces fuertemente polares, prácticamente como los demás, menos el etileno. Tienen una geometría molecular tetraédrica. La solubilidad, densidad, puntos de ebullición y viscosidad de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son solubles con otros compuestos no polares. Su densidad es menor a la del agua, proporcional al tamaño de la molécula. Su tamaño de ebullición es proporcional al tamaño de su molécula también y su viscosidad es muy baja. Aquí podemos ver el agua. Se puede ver que tiene 2 enlaces simples pegados a hidrógenos y también se puede ver que tiene 2 pares libres, lo que hace que su geometría sea angular. Aquí nos vamos a meter al tema del agua. Su molécula está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 oxígeno, unidos de manera covalente, como ya sabía anteriormente. Las unidades que se tiene el agua de OH y su simetría hacen posible que esta sea polar. Su geometría molecular es muy interesante, ya la vimos anteriormente, ya que tiene 2 enlaces simples de OH, pero también tiene 2 pares libres. La solubilidad, densidad, puntos de ebullición y viscosidad del agua. El agua es soluble en compuestos polares. Es el disolvente universal. Su densidad solo es de 1 kilogramo por metro cuadrado, es mucho mayor a la del petróleo. Su punto de ebullición es a los 100 grados centígrados y presenta una de las viscosidades más bajas de todas.
Ahora veremos las interacciones intermoleculares. El agua presenta fuerzas de dispersión, fuerzas dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno, mientras que los hidrocarburos solo presentan fuerzas de dispersión. El petróleo está compuesto por diversos hidrocarburos. Estos, al ser moléculas apolares, solo se pueden disolver con moléculas de su misma polaridad, por lo que se disuelven entre ellas, pero con el agua no, puesto que es una sustancia polar, y siguiendo la ley de lo común disuelve lo común, es imposible la disolución de estas sustancias. Ahora bien, por lo mismo de su insolubilidad y de sus diferentes polaridades, las moléculas de los hidrocarburos contenidos en el petróleo tampoco presentan interacciones intermoleculares con el agua, lo que ocasiona que el petróleo permanezca en la superficie del río sin mezclarse a este. Impacto ambiental y toxicidad. Primero que nada en los humanos. Se le llama intoxicación por hidrocarburos y es cuando se huele, ingiere o entra en contacto con la piel con estas concentraciones de materia. Son extremadamente tóxicos, al punto de que si estás en contacto constantemente con ellos, se puede morir repentinamente gracias a una arritmia cardíaca o a un paro cardíaco. Algunos otros síntomas más leves, pero aún así igual de tóxicos, son la sensación de ardor en el estómago, vómito, tos intensa si es que se llega a inhalar, respiración acelerada, cianosis, que es cuando la piel se le torna azul, somnolencia, falta de coordinación, comas y convulsiones. Como fun fact, casi ningún pez adulto es afectado, aunque se piense lo contrario. Los peces adultos raramente resultan afectados. Un instinto que hace que eviten estas sustancias y concentraciones de hidrocarburos. Las aves acuáticas son las que más son afectadas al haber derrames, ya que si el petróleo o el hidrocarburo entra en contacto con su plumaje, se pierde la capa protectora. Entonces, cuando entra en contacto con el agua del río, se pierde el calor corporal y esto hace que se pierda la flotabilidad y el aislamiento. A continuación, plantearemos el método para la separación de los hidrocarburos en el agua. Cuando existe un derrame, existen distintos métodos para combatirlo dependiendo de su magnitud. Sin embargo, y tomando en consideración su afectación al medio ambiente, la mayor parte de los métodos no resuelven este problema, sino que lo traspasan a otro medio, como es la atmósfera, en el quemado o dispersión química. Es por esto que, analizando la magnitud de nuestra problemática, decidimos que la manera más inofensiva de combatirlo es mediante el uso de barreras de contención. Las barreras de contención son obstáculos flotantes diseñados para rodear los hidrocarburos flotantes y evitar su esparcimiento sobre la superficie del agua, así como también desvían los hidrocarburos hasta un punto de recolección adecuado. Debido a los múltiples usos que tienen estas barreras, creemos adecuada su implementación para, en primer lugar, evitar que el petróleo se extienda y contamine un mayor volumen de agua, y en segundo, con el fin de que los hidrocarburos puedan irse desviando a la orilla del río para posteriormente succionarlos con alguna bomba. Leyes y derechos humanos. El artículo 4, párrafo 5 de la Constitución establece que toda persona tiene un derecho a un medio ambiente sano. Entonces, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. En este mismo artículo, en el párrafo 6, dicta que toda persona tiene derecho a la disposición y saneamiento del agua para cualquier tipo de consumo. También el Estado tiene que garantizar este derecho y las apoyos y modalidades para el Una de las leyes que regula esto es el equilibrio ecológico y la protección al ambiente. En el artículo 29 dicta: los efectos negativos que sobre el ambiente, recursos naturales, flora y fauna silvestre, de otros recursos establecidos, se debe someter a un procedimiento de evaluación de impacto y estará sujeto a la disposición de esta misma ley, reglamentos y normas oficiales mexicanas. Bueno, entonces muchas gracias y nada más para concluir. Nosotros optamos por las barreras de contención, por lo que dijo Giselle, y nos dimos cuenta que ahorita en el 2020 todavía seguimos pagando por el precio de los actos que cometimos en el 2014. Entonces, pues nosotros creemos que con las barreras de contención se hubiera podido minimizar el daño de una manera muy significante. Entonces, pues muchas gracias. Esta fue nuestra presentación.